Para cada nación, hay batallas cuyos nombres por una u otra razón significan más para su gente que la mayoría. Para los estadounidenses es Gettysburg, para los australianos y neozelandeses es Gallipoli, para los británicos y canadienses es el Somme. Para Francia, quizás una de las batallas más importantes en su historia reciente fue la batalla de Verdún. Luchada casi durante todo el año 1916, la batalla fue instigada por el ejército alemán en un esfuerzo por destruir a Francia y lograr la victoria en el frente occidental. En cambio, la batalla demostró la determinación de Francia de resistir y contraatacar durante los 303 días de lucha, una de las batallas más largas no solo de la Gran Guerra, sino en la historia registrada. Esta es la sangrienta historia de la batalla de Verdún. Bienvenido a Guerras del Mundo. Diciembre 1915. A pesar de que ambos lados prometieron a su gente que la guerra terminaría para la Navidad anterior, continuó empantanándose en una lucha brutal y sangrienta. En el frente occidental, se había cortado una compleja red de trincheras a través del campo belga y francés, desde el Mar del Norte hasta el Mediterráneo. Ambos lados estaban atrapados en un tira y afloja para romper decisivamente el estancamiento. Para las potencias centrales, su esfuerzo en este sentido se vio frustrado por tener que luchar contra la Rusia imperial en el frente oriental. Alemania, con sus aliados austrohúngaros y otomanos, había lanzado con éxito una ofensiva masiva en los 100, expulsando a las fuerzas rusas de la actual Polonia y hacia territorio ruso, donde finalmente fueron detenidas, pero no antes de penetrar bien más de 100 kilómetros, o 99.7 kilómetros, en Rusia. A medida que el año comenzaba a terminar, el jefe del Gran Estado Mayor alemán, el general de infantería Erich von Falkenhayn, decidió reevaluar la posición de Alemania. A pesar de estancarse en el este, había logrado su objetivo principal en ese frente al asegurar la frontera oriental de Alemania de las fuerzas del zar Nicolás II. También era muy consciente del sentimiento revolucionario en Rusia, que solo había sido alimentado por los fracasos de su ejército en la guerra, y creía que probablemente Rusia estaría fuera de la guerra el año siguiente, mientras se desplomaban en su propia guerra civil. Ahora todo lo que tenía que hacer era atrincherarse con una fuerza de bloqueo para contener a los rusos mientras reubicaba la mayor parte de sus tropas de vuelta al frente occidental, donde creía que la guerra se ganaría o se perdería. El día de Navidad de 1915, el general escribió una carta al gobernante alemán, Kaiser Wilhelm II, esbozando la imagen estratégica tal como la veía entrando en 1916, enumerando sus recomendaciones sobre cómo deberían proceder para lograr la victoria. En esta carta, describió al ejército francés como al borde del colapso y una buena ofensiva contra un objetivo francés los rompería, específicamente apuntando a un área que sabía que los franceses tendrían que comprometer. Así, veía la mayor amenaza en Gran Bretaña y su imperio, que otorgaban a la nación insular una abundancia de hombres y recursos inaccesibles para los ejércitos de las potencias centrales. Para anular la amenaza de Gran Bretaña, propuso que los submarinos alemanes comenzaran una campaña de guerra sin restricciones contra la navegación británica para estrangular a Gran Bretaña hasta someterla, mientras que sus fuerzas obligaban al ejército francés a comprometerse en una batalla donde podrían ser desgastados hasta la derrota. El Kaiser, sin embargo, se mostró reacio a autorizar la reanudación de esta política, ya que a principios de año, un submarino alemán había hundido el transatlántico Royal Mail Ship Lusitania el 7 de mayo de 1915, un acto que mató a varios estadounidenses, empeorando las relaciones con los Estados Unidos y amenazando con traerlos a la guerra del lado de la Triple Entente contra Alemania. El Kaiser no quería arriesgarse a provocar más a Washington matando a más ciudadanos estadounidenses que viajaban en barcos de pasajeros británicos, por lo que se negó a autorizar la reanudación de la táctica. En su lugar, centró su flota en arrebatar el control del Mar del Norte a la Marina Real, que en ese momento estaba bloqueando los propios puertos de Alemania. Sin embargo, apoyó el plan de von Falkenhayn contra los franceses. Con la bendición del Kaiser, von Falkenhayn comenzó a buscar la ubicación ideal para su ofensiva. Había dos condiciones principales para el área objetivo. La primera aseguraba que fuera tácticamente ventajosa para las fuerzas alemanas,
y en segundo lugar, que fuera lo suficientemente importante para que los franceses se comprometieran a su defensa. Al revisar los informes de inteligencia del frente, encontró lo que necesitaba en Verdún, que significa colina verde, ofreciendo una posición fuertemente fortificada para los franceses. Verdún tenía una importancia histórica y cultural significativa para los franceses, así como para Alemania y Europa misma. Firmado en 843 después de Cristo, el Tratado de Verdún dividió el Imperio franco en 3 reinos que serían repartidos entre Lotario I, Luis II y Carlos II, los hijos supervivientes del emperador Luis I, hijo y sucesor del emperador Carlomagno. Este tratado proporcionó la génesis geográfica de lo que se convertiría en las naciones de Francia y Alemania. Además, Verdún había sido escenario de 2 grandes asedios entre las 2 naciones en los siglos anteriores. Aunque ominosamente para Falkenhayn, ambos resultaron en victorias francesas. Verdún continuó su papel defendiendo a Francia en 1915, siendo la posición más oriental de Francia, consistiendo en una serie de pequeñas fortificaciones durante la batalla del Marne. A inicios de 1916, una única línea de trinchera delgada servía al norte y este de las principales fortificaciones. Simplemente no quedaban suficientes hombres para ocupar los espesos bosques justo enfrente de su posición, que von Falkenhayn razonó que sus tropas podrían usar para moverse sin ser detectados antes del inicio de su asalto. El secreto sería clave para su éxito, ya que los franceses claramente no anticipaban un movimiento importante contra Verdún en ese momento, habiendo reubicado parte de su artillería de campo lejos del área en los últimos meses de 1915. Von Falkenhayn esperaba aprovechar este hecho atacando con fuerza, capturando la región y atrincherándose mientras los franceses lanzaban sus fuerzas contra ellos en una contraofensiva. La artillería alemana desgastaría entonces a estas tropas francesas que contraatacan, convirtiendo el campo alrededor de Verdún en un molino de carne. Era un plan lógico, que en sus palabras creía que desangraría a Francia hasta dejarla blanca, y para garantizar aún más el apoyo continuo del Kaiser, sugirió que esta batalla crucial debería ser comandada por su hijo, el príncipe heredero Wilhelm, cuyo quinto ejército estaba posicionado en el flanco derecho de Verdún. Rodeando Verdún está el río Mosa, que fluye hacia el norte antes de desembocar en el Mar del Norte. El príncipe heredero Wilhelm ideó un plan en el que sus tropas asaltarían Verdún desde ambos lados del río, con el objetivo de capturar las posiciones francesas fortificadas al norte. Sin embargo, von Falkenhayn desaprobó y vetó el plan, ordenando en cambio al príncipe heredero que centrara su ataque en la orilla este. Von Falkenhayn argumentó que no solo el plan de Wilhelm era demasiado arriesgado, con las noticias potencialmente convirtiéndose en una barrera natural que dividiría sus fuerzas, sino que también Wilhelm había perdido el punto. Wilhelm estaba pensando en el nivel táctico de ganar una batalla. Sin embargo, von Falkenhayn estaba pensando puramente en el nivel estratégico para ganar la guerra. Para él, los juegos territoriales eran un bono. El objetivo real era matar a tantas tropas francesas como fuera posible. Pero en los próximos meses, la falta de objetivos claros de von Falkenhayn obstaculizaría la campaña de Wilhelm. En preparación para la ofensiva, el quinto ejército de Wilhelm se reforzó con 3 cuerpos de tropas, con cuerpos adicionales siendo ensamblados en reserva listos para el esperado contraataque francés. Pero la clave del éxito iba a ser la artillería alemana. Un total de 1.201 piezas de artillería fueron seleccionadas para la Operación Verdún y fueron movidas a su posición en vías de ferrocarril recién colocadas, que también se usarían para alimentar continuamente las armas con munición. Esto les posibilitó sostener un alto índice de fuego contra las fuerzas francesas, disparando desde 3 direcciones a la posición francesa. También se estableció un sistema telefónico intrincado, con el fin de proporcionar a Wilhelm y a sus comandantes la información más actualizada y permitirles dar instrucciones directamente. Esto implicó miles de millas de cables telefónicos desplegados detrás de la línea alemana. Tales preparativos a gran escala no pasaron desapercibidos para los británicos y franceses. De hecho, las agencias de inteligencia en Holanda ya habían conocido el plan de von Falkenhayn para romper el ejército francés desde diciembre de 1915. Aunque formalmente neutrales, los holandeses dieron esta información a los británicos, pero la imagen seguía incompleta. Además, los aviones de reconocimiento franceses habían identificado una actividad aumentada cerca de Verdún, pero las fuerzas francesas bajo su comandante en jefe, el general Joseph Joffre,
estaban inicialmente demasiado ocupadas preparando su propia ofensiva inminente para prestar mucha atención y responder. Solo en la víspera del asalto inicial alemán, Joffre comenzó a actuar con cierta urgencia, ordenando que las tropas fueran reubicadas en Verdún. En ese sentido, fue ayudado por el mal tiempo que obligó a Wilhelm a retrasar el inicio del ataque por más de una semana, pero a pesar de esta ventaja, los franceses estaban menos que idealmente preparados para lo que estaba por venir. Bautizada como Operación Gericht, que significa juicio, el plan requería un intenso bombardeo de artillería que vería un sin precedentes de 100.000 proyectiles disparados por hora en posiciones francesas. Para suprimir el contrafuego de las armas francesas trasladadas a la zona, las fuerzas alemanas desplegarían latas de gas fosfina en sus posiciones para matar u obstruir a las tripulaciones de las armas francesas. La primera infantería avanzaría y evaluaría el éxito del bombardeo inicial, permitiendo a Wilhelm dirigir sus armas y su formidable potencia de fuego donde se necesitaban, en lugar de desperdiciar proyectiles bombardeando posiciones ya destruidas. Las tropas intentarían capturar las trincheras francesas avanzadas, mientras la artillería atacaba a sus antiguos ocupantes, ahora refugiados en sus segundas trincheras. Esta estrategia estableció el estándar de cómo von Falkenhayn quería llevar a cabo su campaña, limitando las bajas entre la infantería alemana tanto como fuera posible, haciendo que la artillería hiciera gran parte del trabajo. Idealmente, el territorio capturado forzaría a los franceses a entrar en zonas de matanza, utilizando el fuego de artillería entrelazado para arrasar estas áreas, mientras que la artillería de largo alcance seguiría interrumpiendo las líneas de suministro y comunicación tras el frente. Finalmente, en la mañana del 21 de febrero de 1916, comenzó la batalla. 07:15 horas. La tranquilidad matutina fue interrumpida por una erupción infernal de artillería, sin precedentes en la historia. El primer disparo provino de un cañón naval alemán de largo alcance montado en un ferrocarril, que impactó en el palacio del obispo dentro de Verdún mismo, volando a un lado de la pared de la catedral. Durante las siguientes 9 horas pareció llover conchas explosivas sobre las posiciones francesas a lo largo de un frente de 20 kilómetros. La trinchera de primera línea fue tan devastada por este ataque que en algunas áreas tan solo 1 de cada 5 soldados franceses escapó ileso. Los esfuerzos franceses para coordinar una respuesta se vieron obstaculizados por el corte total de la red telefónica francesa entre su frente y su cuartel general. Mientras estaban en el aire, se desplegaron unos 168 aviones alemanes en la pantalla protectora aérea más grande vista hasta ahora para una operación militar, para evitar que los franceses usaran sus propios aviones de reconocimiento para localizar las armas alemanas para un contraataque. 1645 horas. Tras disparar 1.000.000 de proyectiles, los primeros exploradores alemanes dejaron sus trincheras y vieron la devastación que habían causado a su enemigo. Sin embargo, más allá de identificar las pocas secciones relativamente intactas de la línea, recibieron instrucciones estrictas de von Falkenhayn de no avanzar más de lo necesario para coordinar la artillería contra esas posiciones hasta el anochecer. El día siguiente vio la reanudación del bombardeo, pero el ejército de Wilhelm añadió otro horror a los franceses en forma de 96 tropas equipadas con lanzallamas. De nuevo, los franceses sufrieron bajas espantosas mientras continuaban luchando por coordinar una respuesta efectiva. Para el tercer día, las tropas alemanas habían avanzado para ocupar las trincheras más adelantadas de los franceses, en algunas áreas avanzando hasta 3.2 kilómetros desde su punto de partida, tomando más de 3.000 prisioneros franceses en el proceso. Las tropas alemanas habían avanzado para ocupar las trincheras más adelantadas de los franceses, en algunas áreas avanzando hasta 3.2 kilómetros desde su punto de partida, tomando más de 3.000 prisioneros franceses en el proceso. Tal era el caos para los franceses, que en un terrible incidente bombardearon por error a sus propias tropas en la ciudad de Samonó, abriéndola para la posterior ocupación alemana. En el día 4, los alemanes asestaron un golpe mayor cuando capturaron el fuerte Douaumont con solo un pequeño grupo de soldados del 24º Regimiento de Infantería Brandenburgués del ejército alemán. Las tropas entraron a Douaumont a través de un pasadizo sin vigilancia, sorprendiendo completamente a la guarnición de 57 territoriales franceses de segunda línea, lo que resultó en la caída del fuerte sin que se disparara un solo tiro. Para entonces, la línea francesa ya no podía contener la abrumadora fuerza que se les oponía,
y los alemanes pudieron romper entre Beaumont y Saint-Magnon en su mayor ganancia en un solo día de la batalla hasta ahora. Este avance cambió la naturaleza de la batalla, ya que los franceses fueron empujados hacia atrás. Ya no era una batalla estática típica entre trincheras, sino más bien una lucha móvil, mientras los alemanes perseguían a los franceses a través del campo hasta que estuvieron a solo 2 millas de Verdún mismo. Con la situación deteriorándose, Joffre envió a su segundo al mando, Edouard Noël de Castelnau, a Verdún para evaluar la situación. Su respuesta fue poner al general Henri-Philippe Pétain al mando. Esta sería una jugada decisiva para los franceses, ya que Pétain se elevó al desafío, resistiendo las opiniones más cautelosas entre los franceses de que deberían abandonar Verdún y establecer una nueva línea defensiva detrás de la ciudad. Era exactamente el tipo de oponente que von Falkenhayn esperaba enfrentar, un general francés que insistía en mantener la línea a toda costa, y así Pétain parecía estar jugando perfectamente en sus manos. Sin embargo, Pétain era un oficial lógico, y que se preocupaba por sus hombres, y sus decisiones en los próximos días y semanas reflejarían esto. Reconociendo que estaba en una batalla de desgaste, Pétain hizo uso de una estrecha carretera de solo 6 metros de ancho, que más tarde se conocería como el Camino Sagrado. Esta pequeña carretera se utilizó para transportar un flujo constante de tropas y suministros a través de unos 3.500 camiones, que luego retirarían a las tropas heridas en el viaje de regreso. En su apogeo, esta vital línea de suministro traía 90.000 hombres, así como 50.000 toneladas de suministros cada semana. Para evitar el agotamiento entre los hombres, Bataan también introdujo el sistema Noria, donde las divisiones se rotaban dentro y fuera de las líneas del frente cada 15 días o cuando habían perdido un tercio de su personal. La batalla, por supuesto, no se limitó al suelo. Los cielos sobre Verdún se convirtieron en un hervidero de actividad aérea en apoyo a las tropas de abajo. Y esto a su vez llevó a una serie de combates aéreos, ya que ambos lados habían adoptado entonces aviones de combate dedicados para destruir las máquinas del enemigo. Un hombre más que cualquier otro se asociaría con la lucha sobre el campo de batalla en Verdún, a saber, el francés Jean Neval, quien ganaría el apodo de El Centinela de Verdún. Desde el primer día de la batalla, estuvo en acción contra los aviones enemigos. Su propio avión inicialmente pintado con los colores brillantes de la bandera francesa, antes de hacer algo bastante único y adornar su nuevo pobre luchador con un esquema de pintura roja en todo, por lo que era fácilmente reconocible para sus camaradas en el suelo, quienes a menudo vitoreaban al verlo. Esto fue casi un año completo antes de que Manfred von Richthofen hiciera lo mismo, el hombre que se conocería como el Barón Rojo. Con Wilhelm y Pétain ahora encerrados en su juego de guerra, la pregunta era: ¿podría un lado desgastar suficientemente al otro para lograr la victoria? Bajo la tutela de Pétain, los franceses pudieron efectuar una respuesta más creíble al ataque alemán. A pesar de ser bastante conspicuos por su ausencia en las rondas iniciales, para marzo, los cañones de campo franceses estaban respondiendo de la misma manera, con barreras propias, y mientras los alemanes todavía estaban obteniendo ganancias en pequeñas acciones de morder y mantener, habían perdido gran parte de su impulso inicial. 9 de abril, las fuerzas alemanas lanzaron una gran ofensiva a ambos lados del Mosa, pero solo tuvo un éxito parcial, ya que mientras la fuerza occidental logró avanzar hasta las laderas de Le Mort-Homme, donde realizarían repetidos ataques para desalojar a los defensores franceses allí durante los próximos meses, aquellos en la orilla este avanzaron poco en comparación. El 30 de abril, el éxito de Pétain fue recompensado con un ascenso, y fue reemplazado por Robert Nivelle. Mientras que Pétain era idealmente adecuado para las necesidades defensivas de la batalla hasta ahora, Nivelle era en cambio más agresivo por naturaleza, buscando atacar en lugar de simplemente contener a los alemanes. Al asumir el mando, declaró: «Ils ne passeront pas, no pasarán». Pero desafortunadamente, los franceses aún estaban perdiendo tropas, protegiendo Verdún tal como von Falkenhayn había esperado. Esta fue la fuente de frustración entre París y sus aliados en Londres. Estos últimos estaban preparando una ofensiva de verano que los franceses ahora estaban presionando para que se adelantara para aliviar la presión sobre Verdún. Los británicos estuvieron de acuerdo, y en conjunto con los franceses iniciaron la batalla del Somme el 1 de julio de 1916. El primer día de la ofensiva pasaría a la historia como el día más sangriento en la historia del ejército británico, pero a medida que avanzaba, logró aliviar a las tropas francesas en Verdún, ya que las tropas alemanas estaban siendo redirigidas para contener a los británicos. La situación se agravó para von Falkenhayn,
cuando además se enteró de que los rusos también comenzaban a ejercer más presión sobre las potencias centrales en el este. El 11 de julio, las fuerzas alemanas lanzaron su última ofensiva importante de la batalla, apuntando a las fuerzas francesas en Souville. La ofensiva fracasó, y con las tropas alemanas necesarias en otros frentes, los planes para futuras grandes ofensivas fueron archivados, quedando la artillería como el principal medio para desgastar a los franceses, quienes a su vez se preparaban para sus propias contraofensivas. Durante las siguientes semanas, los esfuerzos de von Falkenhayn parecían no lograr los objetivos que se propuso al inicio de la batalla, que no mostraba signos de terminar pronto. Y así, el 28 de agosto de 1916, fue relevado por Paul von Hindenburg. Von Hindenburg reconoció que la intensidad de las operaciones anteriores ya no podía mantenerse en Verdún, por lo que ordenó el cese total de todas las ofensivas, centrándose en consolidar las ganancias alemanas frente al inminente contraataque de Niveles. El contraataque llegó el 24 de octubre después de un bombardeo francés preliminar de 5 días. Solo en el primer día, los franceses avanzaron 2.9 kilómetros, o 2.89 kilómetros, una cifra impresionante en el contexto de la batalla, y su moral se disparó con la noticia de que el fuerte Douaumont había sido recapturado. Los franceses avanzaron 2.9 kilómetros o 2.89 kilómetros, una cifra impresionante en el contexto de la batalla, y su moral se disparó con la noticia de que el fuerte Douaumont había sido recapturado. Nivelle continuó presionando a los alemanes sobreextendidos en las frías noches de noviembre y hasta diciembre, cuando el 15 de diciembre otra gran ofensiva empujó a las fuerzas alemanas casi hasta sus posiciones de febrero de 1916, con Hindenburg aún ordenando una pausa en las operaciones ofensivas. La batalla de Verdún efectivamente terminó el 18 de diciembre de 1916. Los franceses habían mantenido la ciudad, y el objetivo de von Falkenhayn de desangrar a Francia había fracasado, negando la victoria alemana en el frente occidental. La batalla de Verdún se prolongó durante 9 meses, 3 semanas y 6 días, convirtiéndola en la batalla más larga de la Primera Guerra Mundial. Desde entonces, la batalla se ha arraigado en la psique militar francesa como una demostración de la tenacidad y determinación francesas frente al enemigo, hasta el punto de que uno de los enormes tanques Char-Bruno de la Segunda Guerra Mundial llevaba el nombre de Verdún. Sin embargo, para el público en general, Verdún está más asociado con la brutalidad de la guerra, y con razón, porque aunque von Falkenhayn no logró su objetivo de destruir al ejército francés, aún sufrió una espantosa cantidad de 163.000 soldados muertos y otros 216 heridos. Por sus esfuerzos, los alemanes perdieron 143.000 de los suyos, y un número similar resultó herido. Pero dado que fueron rechazados a sus posiciones previas a la batalla, Verdún es visto como una victoria para los franceses. Después de la Segunda Guerra Mundial y los masivos cambios sociopolíticos que tuvieron lugar en toda Europa occidental, Verdún se convirtió en un símbolo de la reconciliación franco-alemana. En un gesto de relaciones pacíficas en esta nueva era entre los dos lados, el 22 de septiembre de 1984, el entonces canciller de Alemania Occidental, Helmut Kohl, y el presidente francés François Mitterrand se pararon en el cementerio de Douaumont, donde se tomaron de la mano durante varios minutos bajo una lluvia intensa. Este poderoso gesto significó poner fin al dolor causado en el pasado, dando paso a un futuro más pacífico y próspero para las dos naciones, que ahora trabajan juntas.